todos, bienvenidos una vez más a Psicologízate en casa. El día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por la maestra en psicología Fátima Sagrario Espinosa Salgado. Ella es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, realizó la maestría en psicología con residencia en medicina conductual por la FES Iztacala de la UNAM. Somos como primos, se podrá decir. Ella realizó su residencia en el servicio de oncología del Hospital Juárez del 2015 al 2017. Cuenta con un artículo publicado y un capítulo en libro. Tiene 5 años de práctica clínica supervisada. Es docente del diplomado en terapia cognitivo-conductual de la FES Iztacala. Es docente en licenciatura en psicología de la Facultad de Psicología UNAM y es ponente en distintos congresos nacionales e internacionales. Bueno, ha sido ponente y actualmente tiene formación en terapia de aceptación y compromiso por el Instituto ACT de Madrid, España, el cual está actualmente en curso. Y actualmente también está cursando el doctorado en psicología, principalmente en psicología y salud, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y el Instituto Nacional de Pediatría, con línea de investigación en cuidadores y supervivientes de cáncer infantil. Maestra, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros por toda la trayectoria que ha tenido y por todos los campos de conocimientos que ha adquirido por el paso de los tiempos, por el paso del tiempo. Principalmente, por ejemplo, esta formación en el área, por ejemplo, oncológica, por ejemplo, esta formación en el área de terapia de aceptación y compromiso, y por ejemplo, que ahorita está haciendo su doctorado en el tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Cuidadores primarios informales pediátricos. Bienvenida. Muchas gracias, Ale. Cabe mencionar que en la reseña me faltó algo muy importante. Yo hice mi servicio social y prácticas en el servicio de oncología en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, digamos que lo pediátrico no es solo del doctorado, sino que creció ahí. O sea, mi interés por la población pediátrica creció justo ahí cuando comenzaba a enfrentarme con el ámbito profesional. Exactamente. Y creo que trayectoria tiene bastante, maestra, y creo que el día de hoy va a ser muy productiva o muy valiosa lo que vamos a abordar, ¿no? Porque algo que nosotros tomamos cuando estamos trabajando con niños, digo, yo siempre digo que yo trabajo en adultos, pero algo que me comentan principalmente mis compañeros es que algo que es muy difícil trabajar a veces no es con los niños, sino con los cuidadores, ¿no? Que son incluso hasta un reto, y es no solamente tenemos que estar trabajando para que el niño obtenga, por ejemplo, ciertos avances, ¿no? Sino a veces el obstáculo principal, desgraciadamente, son los padres. Y yo asumo toda la responsabilidad de ese comentario, ¿ok? Ok. Antes que otra cosa. Ahora bien, para empezar, ¿qué es un cuidador primario? ¿Es lo mismo un cuidador primario informal a un padre? Wow, qué buena pregunta, Ale. Fíjate que un cuidador primario, y además hay como todavía otra categoría, un cuidador, ¿no? Un cuidador, no hay un consenso en esta definición de cuidador primario informal. Hay mucha investigación a lo largo, todo empezó con aquellos pacientes que se nos demenciaban o pacientes con enfermedades psiquiátricas. Pues estaba como cerca el psicólogo y empezaron los psicólogos a investigar, pues, qué pasaba con esas personas que cuidaban. Y de hecho hay una asociación de cuidadores en Estados Unidos que se dedica a su atención y también a su estudio. Y son quienes nos han dado como un poco de luz. Un cuidador primario informal va a ser toda aquella persona que cuida de un paciente que tiene una enfermedad crónica, que su autonomía se ha limitado por esta enfermedad crónica y que va a cubrir 4 aspectos: el emocional, va a cubrir el económico, va Okay. a cubrir la medicación y la atención y cuidado personal del paciente. Estos aspectos no los cubre el sector formal, ¿no?
Normalmente a nuestros pacientes los dan de alta y en casa pues hay que darle medicina cada 8 horas, hay que pagar la quimio, buscar dinero y eso no lo hace el hospital. Hay que pues darle contención emocional porque hay días buenos y hay días malos y eso es un cuidador primario informal. Es lo mismo que un papá, más bien los papás asumen ese papel cuando su hijo enferma, ¿no? Ok, Entonces, en el caso de los niños, se dice, y hay estudios entre el 90 y perdón, entre el 85 y 90%, quien asume ese rol es la mamá, como una extensión de su rol de mamá. O sea, las mamás cuidan en todo momento, ¿no? Cuando el niño está enfermo, cuando el niño va a la escuela, cuando las mamás cuidan. Las otras excepciones podría decirte que son cuando mamá no está porque falleció, cuando hay una dinámica familiar disfuncional y el niño no vive con mamá, o cuando por alguna razón es muy común, por ejemplo, en nuestro país, que mamá no viva con el niño porque trabaja en Estados Unidos. Entonces, los abuelos son quienes cuidan del niño. claro. Son casos muy, muy, muy raros, pero sí es cierto. Y quien cuida del niño enfermo, pues no es mamá, asume todo ese papel, pero es una persona distinta. Algo muy importante de este cuidador primario informal también es que no tiene una formación en salud, ¿no? Me encanta cuando algunas mamás nos dicen, es que yo lo cuido con amor, doctora. Yo no soy doctora, pero lo cuido con mucho amor. Ese es un cuidador primario informal, ¿no? Un cuidador formal es una enfermera, un rehabilitador, un médico, un psicólogo de la salud. Esos somos cuidadores formales porque nos formamos, porque estudiamos, porque fuimos a la escuela para eso. Y pues los informales, de forma fortuita, súbita, un día se enfermó el niño y lo empezaron a cuidar y ni siquiera notaron en qué momento sucedió. Exacto, y que me llama mucho la atención lo que estás comentando, maestra, lo que está comentando, maestra. Principalmente, muchas veces nos centramos solamente en los pacientes, ¿no? Como por ejemplo, en cuestiones de adherencia al tratamiento, que ya bien lo mencionaba con la medicación, no, en cuestiones de sintomatología ansiosa y depresiva, entre otras múltiples comorbilidades que le pueden pasar a los niños, pero muchas veces dejamos de lado a los padres, a los cuidadores primarios informales, abuelos, padres, mamá, qué sé yo, ¿no? Hermano mayor, ¿no? Los cuales, además de todas las actividades que tienen que realizar, tienen que estar al pendiente de una persona que es significativa, ¿no? Que Ujú. tiene que ser, que tienen que estar al pendiente de los cuidados y del tratamiento. Hay niños los cuales, o incluso pacientes, los cuales, bueno, mayores, los cuales no pueden hacerse sus actividades al 100% y necesitan de otra persona que los pueda apoyar simplemente para desplazarse. Pero ¿por qué centrarnos en los cuidadores? ¿Qué ventajas tiene de, de como nosotros psicólogos dar la media vuelta a las personas que están cuidando? Muy buena pregunta, Ale. Fíjate que en particular con los niños, o sea, en la clínica convencional, la clínica, el niño que llega al consultorio privado del psicólogo, una de las evidencias importantes y que está referida desde un modelo cognitivo-conductual es que hay mayor efecto cuando la intervención cognitivo-conductual con un niño con el programa, sobre todo con niños con conductas disruptivas o con TDA, es común, o cuando se interviene con el papá y se hace algo que se llama entrenamiento a padres. El ir al psicólogo, pensamos, bueno, es que tenemos esa etiqueta social, ¿no? De, es que Claro. mi hijo lo necesita. No, también papá y mamá necesitan aprender nuevas habilidades de crianza para entonces reforzar lo que el psicólogo hace en el consultorio. Digamos, eso es como en el escenario solamente de la salud mental, pero cuando tenemos el escenario de una enfermedad crónica combinado con un problema de salud mental que provoca la propia enfermedad crónica y que tenemos que adaptarnos, si hay trastornos desadaptativos o sintomatologías, no necesariamente en el ámbito hospitalario son trastornos, son sintomatologías muy bien explicadas por la situación de enfermedad, pues ocurre lo mismo. En niños, una de las cosas es evaluar lo clínico. O sea, probablemente antes de la enfermedad era un niño que tenía conductas disruptivas, era un niño como en el análisis funcional, consecuencias y antecedentes y consecuencias, y conseguía cosas con berrinches, entonces el berrinche Claro. era muy reforzado, y ahora además
¿qué crees? Que está enfermo. Y el cuidador pues va a reforzar más. Eso es algo muy común en nuestros pacientes pediátricos, el beneficio de la enfermedad, lo llamamos así. Estoy enfermo, entonces quiero un iPad. No, voy a llorar y de verdad hay padres que sí acceden fácilmente. Obviamente, si trabajamos esa parte, trabajamos la parte conductual, habrá una mejoría, pero también si trabajamos en todas las variables psicológicas que la propia enfermedad genera en el cuidador, pues también habrá una adherencia al tratamiento, como tú le decías. Esa es la principal razón, la adherencia al tratamiento, porque la adherencia al tratamiento va a probabilizar un éxito en el tratamiento y que nuestros niños tengan una mejor salud, ¿no? Salud física. La salud mental de nuestros niños también es muy importante y los niños aprenderán ciertos patrones de conducta. Y otra cosa muy importante, los cuidadores o los adultos que rodean a un niño son siempre un modelo a seguir, ¿no? Si nos vamos a los antecedentes de Bandura, donde había niños y él dijo, pues esto se llama aprendizaje vicario porque había niños que golpeaban un punching bag porque veían violencia en adultos y los que no lo veían no lo golpeaban, es exactamente lo mismo. También tenemos que atender sus consecuencias emocionales respecto al comportamiento del niño, respecto a la enfermedad y que todo esto lleve a una calidad de vida, entendiendo por calidad de vida todo lo complejo que la OMS nos dice, ¿no? La salud mental, física, lo social, que todo tenga la mejor, pues el mejor estado en ese momento, a pesar de que es una crisis muy complicada. Exactamente, y creo que también se juntan múltiples variables, ¿no? El hecho de que el cuidador primario informal, voy a decir CPI, que es cuidador primario informal, para, para, para abreviar, claro. el CPI, cuando está expuesto sobre todo este estrés, también deja de hacer, por ejemplo, actividades que son valiosas e importantes para él, disminuye, por ejemplo, sus conductas también de autocuidado y todo eso, modifica la atención que le da principalmente, como bien mencionaba maestra, al niño, ¿no? O a la persona que está cuidando. Y esto incluso lo hemos visto y se ha reportado desde hace muchos años como el síndrome de cuidador o, o sobrecarga, que esto incluso puede llevar al abandono o sí, a la claudicación literalmente de la persona que está cuidando a lo que está realizando, ¿no? Y entonces, aunado con todos este tipo de cosas que son importantes, ¿no? Que a veces incluso los padres están reforzando, tanto positivamente como negativamente, ciertas conductas que tal vez no son tan adaptativas por múltiples cosas, ¿no? Culpa, ansiedad, entre otras cosas, puede afectar incluso en la salud de la persona, ¿no? Como de, yo lo provoqué, entonces ahora yo lo voy a aceptar, cualquier berrinche que haga o cualquier conducta disruptiva que esté presentando, pues la voy a tolerar, ¿no? O que ahora esto es más demandante, o que ahora no se quiere tomar el medicamento, y entonces a veces este tipo de cosas afecta a toda una parte importante, ¿no? Y entonces no solamente es ver, pues como en el análisis funcional también toma en cuenta estas variables que son moderadoras, es decir, cosas que son ajenas que van a modificar la intensidad de que se presente una conducta o no. ¿No? Y Totalmente. también las mediadoras, bueno, cuestiones cognitivas, entre otras cosas, ¿no? ¿Cómo puede uno intervenir con, por ejemplo, con los cuidadores? ¿Qué es lo que tendrá que evaluar? ¿Cómo puede intervenir? Bueno, primero, bien tú comentas algo muy importante, que es este síndrome del cuidador. Me gustaría compartirte, cuando estuve en mis prácticas en el Instituto Nacional de Pediatría, a la par, estuve con la doctora Soliana Etzin Montero. En aquel entonces ella estaba realizando su doctorado y pude participar o coparticipar en ese estudio de investigación, donde su tema principal eran cuidadores primarios informales de niños con cáncer, digamos, en la fase de tratamiento. Y ella pudo describir perfectamente este síndrome del cuidador, ¿no? O sea, la intervención que hacemos como psicólogos no es solamente, vamos a dar psicoterapia, ¿no? Los psicólogos creo que un factor muy importante es en la evaluación. Claro. Y en tu estudio es algo muy interesante porque es una población mexicana, pediátrica, con características
socioculturales muy particulares, un rango de escolaridad muy bajo, porque es la característica de nuestra población en México. Tercero de primaria es el promedio. Más o menos, Tercero, más o me menos. parece que en este estudio fueron 100 padres y el promedio era secundaria. Entonces creo que Ah, ok, todavía teníamos esto nos ayuda mucho y es importante conocerlo porque nos hará saber con qué herramientas podemos trabajar. No claro. es una etiqueta que tenemos que poner, ni mucho menos, sino saber con qué herramientas o qué herramientas del bagaje terapéutico podemos utilizar con esa población. Y en esta población lo que la doctora nos describe, ella evaluó sobrecarga con el SARI y depresión con el inventario de Beck. La depresión predice a la sobrecarga. Entonces, la sobrecarga es una variable similar al estrés, de hecho proviene del estrés, de la definición de estrés, donde me siento con demasiadas actividades y parece que nunca terminan. Más allá de sentirme estresado, imagino que tengo una, otra actividad. Y si lo imaginamos en el contexto pediátrico, pues claro, soy mamá, seguramente no es el único hijo que tengo, Exacto. y también soy esposa y a lo mejor soy hija y también cuido a mis padres. Entonces, cuido a mis otros hijos, cuido al hijo enfermo, me hago cargo de mi casa, tengo un esposo y tengo también responsabilidades enormes, o sea, una otra actividad y parece que nunca terminan. Pero entonces parece que detrás de eso está esta depresión. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos como psicólogos es justo evaluar con instrumentos válidos, confiables, y si no están validados y confiabilizados, que fue en el caso de esa investigación, se validó la escala SARI para esa población, porque podemos tener escalas y decimos, sí aplica, pero nuestras poblaciones suelen tener otras características, porque el SARI se generó para cuidadores de pacientes geriátricos o con alguna demencia, que son largos periodos de cuidado, suelen ser hasta 10 años de cuidado. Y aquí es un periodo corto, la etapa de desarrollo era distinta, el parentesco con el paciente es otro, entonces eso es otra tarea en la que podemos intervenir. La otra, obviamente, la intervención, como bien lo mencionas, basada en evidencia. Obviamente, ¿qué otra cosa hacemos? Intervenir con nuestros cuidadores. Y fíjate que una de las terapias que funciona para esta sobrecarga, esta depresión, ya que los diagnosticamos y que lo más probable es que encontremos sobrecarga, depresión, ansiedad también es una variable muy común y estrés. Una de las terapias o a partir de este modelo del que te estoy comentando, pues entonces tenemos que incidir en depresión porque parece que es como un efecto rebote. Si incidimos Claro. en depresión y predice la sobrecarga, pues probablemente también le vamos a dar a la sobrecarga. Y de acuerdo a la evidencia, pues en pediátricos, en pacientes pediátricos, cáncer, asma, diabetes, lo que funciona mucho es la terapia de solución de problemas desarrollada por NESO. ¿Por qué? Porque está centrada en solucionar todo aquello que sí puedo hacer y tener pasos y comenzar esta descarga, comenzar a tener ideas, no juzgarlas y decir, eso es una solución, pues la voy a poner, la voy a anotar. Entonces, esto parece ser que es una de las terapias que funciona mejor con nuestros cuidadores y además es como muy específica a esa problemática, a la cantidad de cosas que tengo que hacer, a cómo puedo resolverlo. Nos Claro. enfrentamos al factor económico, la toxicidad financiera que viven. No es lo mismo empezar una enfermedad y terminarla con 300 deudas. Además de ser mamá, de ser esposa, de cuidar una casa, tengo que pagar las deudas de las que me hice todo este tiempo. Y suelen ser tiempos, dependiendo de la enfermedad crónica, en el caso particular del cáncer, pues entre meses y 3 años, dependerá del diagnóstico que tenga nuestro paciente. Entonces, pues eso también es algo que hacemos, tanto la evaluación como la intervención, y ya como en el otro punto, muchas veces pues también tenemos que hacer equipo. Creo que la intervención va muy de la mano de hacer equipo con nuestros paraprofesionales, con los médicos, con las enfermeras y con las maravillosas trabajadoras sociales que nos consiguen 300 apoyos y nos ayudan un poquito a disminuir ese estresor económico, el estresor de dónde me voy a quedar. En el instituto pues recibimos niños de todo el país. Entonces, además de todo lo que está pasando, tengo que cambiarme de casa para darle el tratamiento. Claro. Afortunadamente contamos con fundaciones y albergues que las trabajadoras sociales se encargan de todo eso
y que también esa es parte de nuestra intervención, la intervención social, la intervención psicosocial, en esa también nos tenemos que insertar. O sea, no con las damas voluntarias, con las asociaciones, sí, también tenemos que hacer esa labor. No es científica, no es base en evidencia, no me formaron para eso, pero es una variable de mi problemática y si está en mis manos la tengo que atender. Claro, y que es una cuestión bastante importante retomar, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que cuando uno está en un hospital o cuando uno está, por ejemplo, pues sí, en un ambiente hospitalario, uno va a estar ahí solo, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Y eso es algo poco realista. Tienes que convivir con médicos, tienes que convivir con enfermería, por ejemplo, trabajo social y algo, por ejemplo, mínimo. Que no es equiparable porque son adultos y porque aquí era, pues, personas mayores de 18 años. Por ejemplo, las damas voluntarias nos ayudaban mucho, por ejemplo, a conseguir fundaciones, ropa, comida, lugares como mencionas, donde hospedarse, cosas tanto como hacer una llamada, solamente una llamada, ¿no? Un poblado que queda en Oaxaca donde solamente hay un teléfono y ellos no tienen teléfono y así, poder permitir ese tipo de cosas nos ayuda, ¿no? Y obviamente entendamos que solución de problemas, la terapia justamente tiene tiene un orden metodológico de cómo realizarlo y justamente no solamente es decir soluciones y ya, no es como de lo primero que te venga y ya, no, es evaluarlas de manera sistemática, buscar la mayor parte de estas soluciones y además de esto tomar la mejor solución y ver también las barreras, ¿no? Oye, pues ¿qué crees que ahora me estoy enfrentando de que pues sí, tomé esa decisión, pero pues tal vez no es la mejor, ¿no? Y entonces volverlo a replantear, ¿no? Y si nosotros podemos ayudar a modificar eso, muchas veces ni siquiera es una cuestión como bien mencionaba la maestra Fátima, cuestión psicológica, ¿no? Es una cuestión social, ¿no? Oye, no traigo, no sé dónde quedarme y me genera mucha ansiedad para este tipo de cosas. Y entonces el poder también referirlos a profesionales que se dedican a ese tipo de cosas o poder, o, ¿sabes qué? Me genera mucha ansiedad porque no sé qué tratamiento va a recibir y cómo se lo doy. No te preocupes, ahorita vemos cómo solucionarlo, vamos con una enfermera y que nos explique cómo poderlo hacer. Y una vez que ya lo hacemos, a ver, usted hágalo, ¿no? Y hacemos ensayos conductuales, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? Hasta que quede bien aprendido pues esa conducta que estamos buscando, ¿no? Me llama mucho la atención algo que también estás mencionando ahorita, ¿no? Y es la parte de, yo no recibí formación para trabajar con cuidadores primarios informales, ¿no? Porque justamente es un reto, ¿no? Porque siempre hablamos de pacientes y tenemos bien definidos, pero si ustedes se van a una base en PubMed, mínimo hasta ayer que revisé, no existe todavía como un término mesh así bien específico para sobrecarga o síndrome de cuidador. Ujú. Y no hay como una claridad, incluso como en la definición, algo ni siquiera se ha tomado como en la clasificación internacional de enfermedades, pero es algo que pasa y es algo que es totalmente diferente a otro tipo de condiciones o sintomatologías que se presentan, ¿no? Y eso lo hemos visto desde hace muchos años. Y entonces, ¿dónde se forma un psicólogo para atender a cuidadores primarios informales? ¿O qué les recomendarías desde tu expertise? ¿Cómo se pueden formar? Pues mira, es cierto, no hay como, ni siquiera hay, de repente hay cosas que hay en otros países y en México no existe, pero ni siquiera en el ámbito internacional existe algo para formarnos como cuidadores. Esta asociación de American Caregiver Association, si mal no recuerdo, es como su título, tiene mucho material donde podemos revisar para cuidadores, pero hay que tener mucho cuidado porque como bien les decía, nace a partir de la necesidad de evaluar y de ver a cuidadores de pacientes mayores, Claro, en mayoría demencias, adultos de la tercera edad, y que parece que esa sí es una actividad muy extendida, o sea, es muy común que cuidemos a nuestro abuelito, a nuestros papás cuando ya están grandes, es algo que hasta esperamos en la vida, ¿no? Como, pues cuando mis papás estén grandes yo los voy a cuidar, ajá, es algo que esperamos. Digamos que ellos ayudan mucho, tienen mucho material para ello, y pues la opción es adaptarlo
adaptarlo totalmente. La cultura, siempre que tomemos algo, no solamente es traducirlo, sino que también adaptarlo, ver si la cultura lo entiende, si tiene palabras adecuadas, y que eso también es parte de nuestro trabajo como psicólogos. ¿Y dónde me formé? Pues entre la formación práctica en el Instituto Nacional de Pediatría, la residencia en medicina conductual también, también para obtener el grado hice un trabajo en cuidadores justo con solución de problemas. Es ahí, o sea, yo creo que cuando te formas como un psicólogo de la salud, viene implícito, no te dan una materia de cuidadores, o al menos en el programa en el que yo me formé no había una materia de cuidadores, pero ya que estás enfrentándote a la práctica que nos da esta residencia, que es maravillosa, o sea, no solo vamos a la escuela, tenemos que cumplir con horas de residencia y estar ahí como técnica de exposición a la ansiedad, y con lo que vas a aprender, pues es ahí donde nos damos cuenta de esa necesidad, y es ahí donde surge el interés, y que creo que todo psicólogo de la salud sabe la importancia de los cuidadores y se comienza a formar. ¿Y qué otra cosa es importante? Pues el formarnos en un modelo teórico psicoterapéutico. O sea, el más recomendado y de acuerdo a la evidencia es la terapia cognitivo-conductual. Formarnos en eso nos va a dar muchas herramientas para poder ayudar y trabajar con estos cuidadores. Pero es cierto, desafortunadamente no hay una escuela de psicólogos para cuidadores, sería maravilloso, pero, pero sí hay mucha información, sí hay mucha evidencia científica, que es nuestro deber leer, informarnos, parte de nuestra formación para poder llevarlo a cabo. Exactamente, y creo que mencionas cosas bastante valiosas, ¿no? La primera es, tal vez el material que encontremos no sea específicamente para profesionales de la salud, para cuidadores informales, Mexicanos. primarios, ¿no? Sin embargo, y sobre todo pediátricos, ¿no? Sin embargo, el hecho de adaptarlos mediante un proceso metodológico bien establecido, con estas guías nos permite, ¿no? Porque también sabemos que no es lo mismo los mexicanos chilangos de aquí de la Ciudad de México que los mexicanos del norte o los mexicanos del sur, ¿no? Tienen, incluso hasta los acentos cambian, ¿no? Y también Claro. las expectativas, las palabras, múltiples cosas, ¿no? Entonces, desde ahí nace lo rico de poder adaptar algo a la población con la que tienes, que tengas esta seguridad de que lo que le vas a dar sí lo va a entender y sí le va a servir, ¿no? Y que ahora bien, sí hay mucha evidencia y de hecho incluso revisiones sistemáticas sobre los efectos de los cuidadores primarios informales en 52 países, pero todavía no llegamos a ponerlo como mínimo un término MESH, un medical subject headings, o sea, un encabezado médico, ¿no? Y desde ahí surge la necesidad. Si a ustedes les interesa este tipo de cosas, es importante, pues, especializarse en un tipo de psicoterapia, estar bajo supervisión y a partir del conocimiento de ciertos mecanismos regulatorios de la conducta o ciertos mecanismos que ustedes estén utilizando, poder también adaptar esto y empezar a crear más evidencia de la que ya hay, pero para que esto también se pueda incluir en las universidades, ¿no? Porque muchas de las cosas, por ejemplo, en mi área de expertise, que son profesionales de la salud, en la carrera jamás nos mencionaron que podemos trabajar con profesionales de la salud Ujú. y mucho menos con cuidadores primarios informales. Y tenemos una amplia gama de trabajo ahorita también en los hospitales porque se está abriendo la posibilidad de poder impactar, de que les estamos también reduciendo cuestiones tanto económicas como en cuestiones físicas, de calidad de vida, entre otras cosas. Y hay que aprovecharlas. Fa, me gustaría, algo que le pedimos usualmente a las personas que nos acompañan en las entrevistas, es que nos puedas brindar un consejo para aquellas personas que están estudiando la carrera o que ya la terminaron y que no saben qué van a hacer con su vida o qué sigue ahora y entonces me dedico nada más a laboral o qué puedo hacer, ¿no? No, hay muchas cosas, si su parte es clínica hay mucho trabajo. ¿Qué, qué les recomendarías? Fíjate que me gusta mucho esta parte que me pides.
algo que siempre le comparto a mis alumnos, tanto del diplomado, de la facultad o donde tengo la oportunidad de tener un foro con psicólogos en formación, tres cosas importantes que se aplican en la clínica, en la psicología de la salud también, pero es la supervisión constante, eso es lo que nos forma como psicólogos, o sea, algo que comentaba hace un momento de, sí, en la residencia nos avientan al escenario, no, sí, nos avientan, pero hay alguien con mucha experiencia clínica que nos dice, sí, la hiciste bien, lo hiciste mal, lee esto, haz esto, ahora aplícale esto. Esa es la forma en la que aprendemos y que a pesar de que ya tenemos un camino recorrido en la clínica, con los cuidadores o como tú decías, con los profesionales de la salud, a pesar de que ya tenemos ese camino, requerimos supervisión, porque siempre en la clínica hay muchos sesgos. Yo puedo decir, sí, la mamá del niño está ansiosa. Y cuando voy con la supervisora me dice, oye, no, o sea, yo recomendaría que evaluaras esto, tal vez haz un checklist conductual, tal vez, y te das cuenta de que es cierto, que te faltaba ver esa visión, porque es parte de ser terapeuta, ¿no? Entonces la supervisión es súper importante, la formación, o sea, a pesar de, ay, yo ya tengo un doctorado, ya, ya voy a la mitad, no, o sea, tenemos que seguir formándonos porque la evidencia científica nos da otras líneas, ¿no? La división 12 de la APA nos va diciendo, oye, no, ¿qué crees que ahora nos dimos cuenta que esta terapia funciona para esto? Y lo mismo ocurre en el ámbito de salud. Recientemente, cuando me hiciste la invitación, leía un metaanálisis sobre intervenciones cognitivo-conductuales, ¿no? Y ya va en la cuarta revisión, quiere decir que ya hicieron uno, se dieron cuenta que pues hubo más evidencia, hicieron otro, uno sobre otro, sobre otro. Entonces, si ya vamos en el cuarto, imagínate cuántas cosas nos hemos perdido si solo me quedé con el primero de, pues ahí en el 2004 decía que esto funcionaba, pero ya es 2020, pues entonces tenemos que actualizarnos, ¿no? En esto. En el ámbito que se quieran formar, o sea, en el educativo, en salud, en el ámbito que se quieran formar, eso son como las cosas y el proceso personal. O sea, el proceso personal es muy importante y más si trabajamos con cuidadores en un ámbito hospitalario. Algo muy común en el ámbito pediátrico es que es como antinatura, ¿no? Es antinatura que los niños mueran, que los niños se enfermen, que los niños sufran. Eso no va con mi lógica. La lógica de una familia es que tenga hijos, los padres envejezcan y los hijos vean morir a los padres. Pero a veces en pediatría eso no sucede y sucede totalmente al revés. Y por supuesto que nos impacta y por supuesto que nos genera muchas injusticias. Tenemos un sentimiento de injusticia todos los días de lo injusto que es la vida porque los niños pasan por esto, pero pues tenemos un proceso personal y que casi siempre debe ser aquel con el que trabajas. Tenemos que tener ese proceso personal, nuestro propio autocuidado, porque entonces, Ale que trabaja con personal de salud, pues entonces también caemos en otras cosas como el burnout, que tampoco está descrito, que pasa lo mismo que la sobrecarga, con los términos mesh y demás, que tal vez ya tiene un poquito Sí, más de evidencia por ser parte del personal de salud, ¿no? Pero también eso es muy importante. De repente creemos que, pues ya soy psicólogo ya, y no. Y también ser psicólogo no es sinónimo de poder realizar todas estas intervenciones de las que hablamos. Nos tenemos que formar como terapeutas para poder hacerlo. Entonces creo que eso es lo que casi siempre, de hecho a mis alumnos siempre les digo, si se quieren hacer un tatuaje, formación, supervisión y proceso personal, así tatúenselo. Si no tienen idea de qué tatuarse, háganlo. Entonces creo que esas son las cosas más importantes que podemos tener como psicólogos que estamos en formación, que estamos a punto de salir, que no sabemos hacia dónde. ok, si alguno de ustedes del público se llega a tatuar, nos envía en Psicologízate. Por favor. Por favor. Pero creo que lo que estás mencionando me parece muy importante, ¿no? Porque yo me acuerdo en la residencia que, por ejemplo, al principio, pues cuando uno empieza a ver paciente y sobre todo, por ejemplo, en la parte hospitalaria, pues uno va con las bases, por ejemplo, yo había tenido prácticas profesionales en población, pues sana, sin enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y cuando llegas a un ambiente oncológico, dices,
Dios, qué, o sea, cómo adapto todo esto, el tiempo, cuestiones de la enfermedad, alteraciones que pueden haber, y entonces pues necesitas supervisión, porque pues a veces nosotros tenemos las mejores intenciones, pero podemos generar las mejores iatrogenias, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, con el querer no basta, o sea, sí puedes querer y la intención, pero pues si no tienes la formación, lo mejor es no estés ahí, no hagas eso. Incluso ahorita estábamos mencionando, ¿no? Yo me acuerdo que mi supervisora, la doctora Leticia Asensio, le mando un saludo desde aquí, siempre me decía, siempre, incluso ya cuando iba a terminar la residencia, o como ya a la mitad, me decía, no, es que yo estoy muy seguro que le pasa esto por tales, y entonces esto está condicionando la conducta y se está reforzando con tal, y de repente me decía, Alejandro, te estás olvidando de esto. Y yo cuando decía, es cierto, o sea, como de, y entonces con esta supervisión, yo ya iba con el paciente y le decía, bueno, ya hacía la técnica correspondiente, todo eso, el paciente salía súper, 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 bien, tenía una mejoría considerable, pero es que si no me hubieran dicho en ese momento que no estaba considerando ese tipo de cosas, tal vez, sí, iba a llegar a lo mismo, pero me iba a tardar más o no, o tal vez ni iba a llegar, ¿no? Entonces también considerar estas variables que son importantes, pues sí, por ejemplo, yo ya terminé mi maestría, estoy en proceso de la titulación, pero todavía necesito certificaciones y todavía necesito seguir aprendiendo, ¿no? Y a lo que mencionamos ahorita, a mí me encantaría volverme terapeuta de aceptación y compromiso por cuestiones epistemológicas, personales y lo que dice la evidencia, pero yo no puedo aventarme porque leí un libro solamente, ¿no? Yo necesito tener entrenamiento, ¿no? Y un entrenamiento, pues puedo ver los de Strossal, puedo ver los de Hayes, puedo ver ese tipo de cosas, pero aún así tengo que adaptarlo a los profesionales con los que voy a atender, ¿no? Que son, por ejemplo, profesionales de la salud. Y el autocuidado también, importantísimo. Si no nos cuidamos, pues también predica, haz lo que predicas, ¿no? Y es muy difícil Es también, ¿eh? muy, muy. Muy difícil, pero si lo pensamos en que amamos lo que hacemos, creo que lo podemos lograr. Exactamente. Y también la constante actualización. Me pasó lo que comentabas, eh, eh, por ejemplo, con los médicos. Antes lo que se recomienda, o sea, por ejemplo, para desgaste ocupacional, es intervenciones tanto eh, organizacionales con intervenciones psicológicas personalizadas. Sin embargo, con esto de COVID, pues no se puede modificar lo organizacional y es lo que tiene mayor efecto, ¿no? Liderazgo y todo eso, ¿no? Sino ahora tenemos que hacer modificaciones donde el apoyo social, el miedo al contagio, múltiples variables, la discriminación, la estigmatización, que no contemplamos. Y entonces, si nosotros nos queremos trabajar con lo que leímos hace incluso meses, probablemente ya pasó, ¿no? Ya no sea lo ideal. Y eso es lo bonito, la constante actualización. Y ya vamos a ser viejitos y vamos a seguirnos capacitando. Pero es motivarlos a que ustedes, que nos están viendo, pues sigan adelante y cuestionen. Pero bueno, Totalmente. te agradezco bastante la entrevista que nos proporcionaste el día de hoy. Creo que ha sido bastante valiosa por todo lo que nos has compartido, tanto de cómo atender, qué es, definir qué es un cuidador primario informal, los riesgos que tiene de no, pues, atenderlos y sobre todo cómo formarnos, nos puede ayudar y para el auditorio dar una luz hacia dónde ir. Muchísimas gracias por tan valiosa información. Muchas gracias a ti, Ale, por la información. De verdad deseo que sea valiosa y que sea útil para todos aquellos que están terminando la licenciatura, emprendiendo el camino de la psicología. Muchas gracias por tu espacio y pues nada que agradecer. Creo que el compartir conocimiento también nos ayuda a crecer y estos foros son para eso y ojalá existan más foros con esta apertura. Exactamente. Y acuérdense, siempre podemos crecer, somos una ciencia y como ciencia tenemos que respetar también nuestra carrera. Y si vamos a difundir,
o vamos a trabajar con pacientes que sea con evidencia. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.